Hola, ¿qué tal? En esta parte de los estudios financieros vamos a mostrar cuáles son los beneficios que puede arrojar un proyecto de inversión. Es necesario, por lo tanto, identificarlos. Entonces, antes de elaborar un flujo de caja que nos va a servir este estado financiero para medir la rentabilidad de un proyecto, es necesario tener claro cuáles son los beneficios que puede generar un determinado proyecto de inversión. En este sentido, identificamos varios beneficios que puede arrojar un proyecto. El más evidente son los ingresos, los cuales se generan multiplicando el precio del producto por la cantidad vendida. Estos datos son los que se obtienen del estudio de mercado, en donde se establece el precio adecuado, así como las estimaciones de ventas. Otro beneficio son los subproductos, ya que todo proyecto normalmente genera subproductos que pueden ser vendidos en el mercado y de allí se puede obtener unos ingresos. También se puede obtener algunos ingresos derivados de la venta de algunos activos que se van a reemplazar de acuerdo al calendario de inversiones. Y entonces es un ingreso que se va a generar en un momento determinado del tiempo y que hay que computar. Otros beneficios se pueden derivar cuando una empresa en funcionamiento está valorando la posibilidad de reemplazar o de modernizar un determinado procedimiento administrativo o reemplazar una maquinaria vieja por una nueva. En este caso, el proyecto no arrojará ingresos como tal, sino que generará ahorro en costos. Este, insisto, es el caso de el reemplazo de una maquinaria antigua por una nueva, modernizar un procedimiento administrativo manual por uno digitalizado, y desde luego también hay que tener en cuenta posibles beneficios fiscales al vender un activo por debajo de su valor contable no depreciado. Y finalmente también hay que tener en cuenta que el valor de desecho y la recuperación del capital de trabajo también son beneficios que hay que computar durante la evaluación de un proyecto. Entonces, al término del periodo de evaluación deberá de estimarse el valor que podrían tener los activos en ese momento, ya sea suponiendo que se van a vender o, desde luego, su valor contable o estimando la cuantía de los beneficios futuros que podría tener ese proyecto si sigue adelante. Y también estimar la recuperación del capital de trabajo, que si bien es cierto, no es un ingreso que esté disponible, ya que es un recurso necesario para la operación del proyecto, sí forma parte del patrimonio del inversor. Ahora bien, retomando el tema del cálculo de los valores de desecho, supongamos un proyecto forestal a 10 años. En la evaluación, evidentemente, en los primeros años es muy poco probable que existan ingresos, ya que los árboles están en crecimiento. No obstante, se supone que al final del periodo de evaluación tenemos que estimar el valor de estos activos, en este caso de los árboles, que tienen un valor en el mercado, un valor por esa madera. Entonces aquí el valor de desecho es lo que representa el valor que tendría ese negocio agroforestal en el momento del año 10, que se supongamos el periodo de tiempo en el cual se va a evaluar el proyecto. Por lo tanto, para reflejar los beneficios que arrojará este proyecto al inversor, deberá de generarse o de calcularse cuáles serían los beneficios que este proyecto podría generar después del año 10, es decir, del año 11, 12 y así sucesivamente, ya que cuando se evalúa un proyecto no significa que en el último año de evaluación, en ese año vaya a cerrar el negocio. Tan solo se hace para medir la rentabilidad económica del proyecto. Existen, con respecto a los valores de desecho, existen diferentes métodos para estimar este valor. Está el método contable, el comercial y el económico. Veamos el primero, el método contable. Este método es el más sencillo y por lo tanto el más conservador. Calcula el valor de desecho como la suma de los valores contables de los activos. Valores contables o valores en libre son sinónimos. En este caso, el valor contable corresponde al valor que a esa fecha no se ha depreciado de un activo. Vamos a ver un ejemplo para dejarlo más claro, utilizando el método contable. Este, como ya señalábamos, es el método más conservador y supone que la depreciación se realiza en línea recta, sin valor residual, y que cada año se deprecia
exactamente igual en cada año, es decir, hay una depreciación homogénea durante la vida útil de un determinado activo. Ahora bien, supongamos este ejemplo: una máquina industrial de procesadora de café tiene un costo de 60,000. La ley lo permite depreciar a 12 años. La pregunta es, ¿cuál es la depreciación anual? En este caso tenemos que dividir el valor de la inversión inicial en esta máquina, 60,000, entre 12. Esto nos da como resultado un valor de 5,000 dólares, digamos, 5,000 pesos. Del ejemplo anterior, si el proyecto se evalúa a 10 años, ¿cuál será el valor contable o el valor en libros de esta máquina? Es evidente que quedarán depreciados ya 10 años, pero quedarán libres 2. Este es un valor remanente de la maquinaria. Entonces vamos a estimarlo por este método. Los datos que tenemos es que la inversión inicial es de 60,000, la depreciación anual es de 5,000. La depreciación acumulada en este caso es multiplicar la depreciación anual por los 10 años que se está evaluando. En este caso nos da un valor de 50,000. Finalmente, de aquí vamos a obtener el valor contable o el valor en libros, que es la diferencia entre la inversión inicial, 60,000, menos el valor, menos la depreciación acumulada, que en este caso son 50,000. Esto nos dará un valor contable o un valor en libros de 10,000. De acuerdo a este método, sí, este sería, por lo tanto, el valor de desecho que tendría en el año 10 este proyecto. Continuando nuevamente con los métodos para evaluar el valor de desecho, ya observamos el método contable, pero también existen otros dos, el comercial y el económico. Vamos a estudiar más de fondo el método comercial. El método comercial, aquí el valor de desecho de la empresa corresponderá a la suma de los valores comerciales que serían posibles esperar de ese activo, corrigiéndolos por un efecto tributario. Es importante señalar que este método considera que los valores contables no reflejan el verdadero valor que podría tener los activos al final de la vida útil. ¿Qué sucede, por ejemplo, si se vende este activo por arriba de su valor contable? ¿O qué sucede si se vende por debajo de su valor contable? Entonces veamos un ejemplo en donde se vende por arriba de su valor contable y otro en donde se vende por debajo de su valor contable. Del ejercicio anterior, suponga que en lugar de venderse a su valor en libros, que es 10,000 pesos, se vende a un valor comercial, un valor de mercado de 14,000 pesos. ¿Hay que pagar impuestos? Evidentemente se tiene una utilidad y por lo tanto hay que pagar ese impuesto. Este es el que se conoce como impuesto al activo. Supongo que el impuesto al activo es del 15%. Retomando los datos, tenemos lo siguiente: el valor de mercado es de 14,000, el valor contable, que ya lo estimamos, es de 10,000, y aquí tenemos una utilidad antes de impuesto. Esta utilidad sería de 4,000 pesos. Ahora bien, considerando el impuesto, que es del 15%, 4,000 por punto 15 nos da 600. Ahora bien, la utilidad neta en este caso sería de 3,400. Regresamos nuevamente el valor contable, que son de 10,000, y tendríamos entonces que el valor de desecho de este proyecto es de 13,400. Es el valor contable, los 10,000, más en este caso la utilidad neta, que son 3,400. Observe cómo el valor contable, al no ser un gasto desembolsable, bueno, se incorpora al análisis para el cálculo del valor de desecho, que es de 13,400 pesos. ¿Qué sucede cuando el activo se le asigna un valor comercial inferior al valor contable? Esto lo vamos a ver, ya que habíamos señalado que esto puede darse también. En estos casos se puede obtener un beneficio tributario, como vamos a demostrar. Supongo que el valor comercial de un activo adicional al que ya se tenía, vamos a llamarlo activo 2, fuera de 9,000 pesos. Es evidente que se va a incurrir, en lugar de una pérdida, en lugar de una utilidad, en una pérdida, una utilidad negativa. Entonces tendríamos los siguientes datos para el activo número 2. Su valor comercial es de 9,000, su valor contable, que ya fue calculado en 10,000, un activo igual al anterior, comprado en el mismo tiempo. La utilidad en este caso es negativa, hay una pérdida de 1,000 pesos, el impuesto, que es del 15%,
sería de 150. La utilidad neta en este caso sería menos 1000 más 150, nos arroja una pérdida neta de 850. El valor contable sería de 10.000. Entonces, de aquí, menos 850 más el valor contable nos da un valor de desecho de 9.150 pesos. Ese es el valor contable para este activo 2, suponiendo que se vende por debajo de su valor contable. Ahora bien, ¿dónde está el beneficio? Bueno, pues si consideramos ambos activos, tanto el activo 1 como el activo 2, vamos a ver que en este caso el total, que es la suma del activo 1 más el activo 2, vamos a ver que se ve un beneficio en el sentido de que se paga menos impuestos. Si el activo 2 se hubiera pagado por arriba de su precio comercial, pues hubiéramos pagado más impuestos. Sin embargo, como se vendió por debajo de su valor comercial, en lugar de pagar 600 pesos con el activo 1, ahora lo hemos reducido en 150, que es un beneficio tributario, es decir, Hacienda nos da una devolución de impuestos y ahora se pagan 450. Ese es el beneficio justamente de haber vendido el activo por debajo de su valor contable. ¿Sí? El ahorro de este impuesto es un beneficio, ya que sin su venta la empresa debería de pagar un impuesto cada vez mayor. Entonces aquí queda claro que este es un beneficio, y esto sucede, por ejemplo, cuando una empresa por imagen desea dar de baja un activo. Por ejemplo, es muy común que por imagen se vendan los automóviles aún en muy buen estado y se vendan por debajo de su valor contable, o empresas que tienen mobiliario que por imagen lo tienen que cambiar y lo rematan vendiéndolo por debajo de su valor contable, incurriendo por lo tanto en una pérdida. Sin embargo, al hacerlo, tienen un beneficio fiscal, como aquí se puede ver. Entonces, estos serían en síntesis los beneficios que se generan cuando se da un precio por debajo del valor contable del producto. Si te gustó el video, te invito a seguirme en mi canal de YouTube, así como también en mi canal de TikTok, en donde me encuentras como Alberto Cruz Juárez.